Ecuaciones diferenciales. Al igual que en cálculo 3, el ingeniero Rivera acostumbra a meter ejercicios muy similares a estos. Son eh, ecuaciones diferenciales exactas, y si no es exacta, hay una posibilidad de transformarla exacta, ¿no? Por un factor de integración. Empezamos de esta manera. Si nos da una ecuación, da la siguiente ecuación diferencial: 4xy diferencial de x menos 2y al cuadrado menos 3x al cuadrado por diferencial de y igual a cero. Estando esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial. Me dice, hallar la solución de la ecuación diferencial. Resolver por exacta. El ingeniero Rivera siempre... bueno, voy a grabar. Recording in progress. Ya. Me dice hallar la solución de la ecuación diferencial, resolver por exacta. El ingeniero Rivera siempre acostumbra a poner el ejercicio, ahí está, y aquí al lado el método. Le dice por exacta, les puede decir por variables separables, homogénea, etcétera. Son cuatro o cinco formas. En este caso nos está diciendo que hay que resolverlo por exacta. Exacta. Ahora acá. Aquí es la parte más importante. Yo puedo elegir según como yo vea conveniente cuál va a ser m y cuál va a ser n. Fíjense acá. Yo elegí, yo elegí la variable, bueno, m a esto acá, a 4x y m. Y elegí n a 2y al cuadrado menos 3x al cuadrado, a esto acá. Listo. ¿Y por qué me sirve esto acá? Si yo enumero de esta manera, m en función de x y n en función de x y, voy a poder encontrar si es exacta o no es exacta. Y la ecuación para resolver eso es esto acá. La derivada parcial de m respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si esto se cumple, va a ser una ecuación por exacta. Entonces acá necesito derivar la derivada de m con respecto a y. Aquí, fíjense acá. 4x constante, ¿no? La derivada de y es 1. 4x por 1, 4x, sin problema. Acá, fíjense, fíjense, aquí el signo menos también le afecta. Menos por más, menos por menos, más. Fíjense, aquí es menos y aquí es más. Influye el signo que está acompañando, si acaso. Lo vamos a sumar otra vez. Esto sería así. Ese signo menos también viene, ahí sería. Acá, derivada de n, derivada parcial de n con respecto a x. Acá, menos 2y constante, 0, es 0, menos por menos, más, acá, derivada de x, 2 por 3 6, 6x, derivada de x, 1, 6x por 1. Entonces eso me va a dar igual a 6x. Fíjense acá, la derivada parcial de m con respecto de y es 4x. La derivada parcial de n con respecto de x es 6x. Entonces llegamos a un punto donde la derivada parcial de m es 4x y de n es 6x. Es diferente, son diferentes. Este es 4x, este es 6x. O sea que son diferentes. Por lo cual no es exacta. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto es todo lo que le enseñó Rivera, supongo, ¿no? ¿Hasta aquí todo Ok. bien? ¿Me explica Sí, de nuevo, sí. por favor? De la Ya, para ya. entender si son exactas. Ya, ya. El ingeniero Rivera en el examen les va a dar una ecuación así. Una ecuación así.
una ecuación así, de esta manera. Y aquí al ladito les va a decir por qué método lo van a resolver. Le va a decir por exacta, por variables separables, por homogénea, etcétera. Ustedes respecto a qué le pidan acá, al ladito, lo van a resolver. En este caso, aquí me pide por exacta. Entonces, la fórmula para resolver por exacta es esta de acá. La derivada parcial de m con respecto de y va a ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si se cumple esta igualdad, va a ser exacta. Ahora acá, yo puedo agrupar cualquiera. Fíjense, m yo lo puse acá. Es por simple criterio. Yo puedo haber puesto aquí m, este es m y este es n. Lo mismo, fíjense, lo mismo me haría sin problema. Y depende de cada uno. Pero yo esto, a 4xy lo llamé m. Y a menos 2 diré a menos 2y al cuadrado menos 3x al cuadrado lo llamé n. Entonces, y tengo que derivar, ¿no? Acá está, derivada de m con respecto a y. Aquí está. Derivada de m con respecto a y, acá está. 4x constante. La derivada de y es 1. 4x por 1, 4x. Está bien. Derivada de n con respecto a x. Aquí. Respecto de x, fíjense, respecto de x. Entonces, este sería y 0. Constante 0. Acá. Menos por menos se hace más. Con respecto de x, acá. 2 por 3, 6. 6x. La derivada de adentro, 1. 6x. Y fíjense acá. La derivada parcial de m con respecto de y es 4x. La derivada parcial de n con respecto de y es 6x. Son diferentes. Este es 4x y este es 6x. Por lo cual no son iguales. Es diferente. Este es el símbolo de diferente. Diferente. Si es diferente, entonces no es exacta. Y al no ser exacta, yo puedo aplicar otro método llamado factor de integración para ver la manera de resolverlo, ¿no? Acá. Entonces, si yo encuentro un factor de integración que me ayuda a resolver ese ejercicio, obviamente que ese factor de integración va a multiplicar a la ecuación diferencial original. Acá la primera. Empecemos. Hay dos tipos de factor de integración, uno con respecto de x y otro con respecto de y. Este factor de integración con respecto de x, factor de integración con respecto de y. ¿Cuál es la diferencia? En el factor de integración con respecto de x, fíjense, es e elevado a la integral de la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre n por diferencial de x. Y la de acá, factor de integración con respecto de y, e elevado a menos, fíjense, es menos la integral de la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre m por diferencial de y. Fíjense, son muy similares, ¿no? Sí, sí. Cualquiera diría que son iguales, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia acá? Fíjense, este es diferencial de x y este es diferencial de y. ¿Por qué? Porque acá es x y aquí es y, obviamente. Esto acá es n y esta acá es m. Una diferencia, dos diferencias. Otra diferencia. Aquí es positivo, fíjense, aquí hay un más y aquí es menos. Tercera diferencia. O sea, son tres diferencias, para que ustedes puedan identificar. Entonces, acá hay un pequeño, aquí hay una pequeña nota que es importante que lo vean, que dice, tiene que quedar en función de una sola variable. ¿Qué me quiere decir eso? Al reemplazar los valores de derivada parcial de m sobre y, derivada parcial de n sobre x, n, tiene que quedar en función de una sola variable para que se pueda eliminar. Si queda en función de dos variables, no sirve. Eso. Ahora empecemos. Yo siempre hago con los dos. O sea, la idea aquí es probar, bueno, ver con cuál me queda una sola variable. Primeramente voy a probar con esto acá. Factor de integración con respecto a x. Acá está. ¿Qué me dice? E elevado a la integral, acá está, e elevado a la integral de derivada parcial de m con respecto a y. ¿Cuánto vale? 4x, ¿no? Acá está, 4x.
menos la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Cuánto vale? 6x. Está bien. ¿Qué sigue? Sobre n. ¿Cuánto vale n? Vale menos 2y al cuadrado menos 3x al cuadrado. Fíjense. Aquí directamente lo multipliqué, ¿no? Menos por más es menos por menos, más. Por eso que aquí lo traje como positivo. Aquí está. Por, por diferencial de x. Por diferencial de x. Y ahí me fijo yo, detenidamente, ¿qué puedo hacer en la integral de arriba? Fíjense. Bueno, voy a darle más acercamiento para que se entienda. Acá. 4x menos 6x sería 2 menos 2x, ¿no? Menos 2x. Arriba tengo menos 2x, una variable, está bien. Pero abajo, fíjense, abajo tengo menos 2y al cuadrado más 3x al cuadrado. Dos variables. ¿Cuál era la condición? Tiene que quedar en función de una sola variable. O sea que no me sirve. Esto no me sirve. O sea, aplicar factor de integración con respecto a x no me sirve. Va a ser malo. Mala idea. No voy a poder encontrar nunca una sola variable. Porque voy a tener y x son dos variables. Ahora, ¿qué pasa si ocupo el otro, ¿no? Factor de integración respecto de y. ¿Qué me dice? E elevado a menos la integral de derivada parcial de m con respecto de y, m con respecto de y, 4x, listo, menos la derivada parcial de n con respecto de x, 6x, listo. ¿Qué me queda ahora? Sobre m, ¿cuánto vale m? 4xy, 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 listo. Y fíjense, ¿qué puedo hacer acá? Me queda mucho mejor el panorama, ¿no? Fíjense, 4x menos 6x sería menos 2x, está acá. 4xy, está acá. No hice nada más, lo copié tal como está. Ahora acá, este 2x acá se me va con el 4x. 2x, aquí me queda 2, ¿no? Aquí me queda 1, aquí me queda 2. Entonces me quedaría 1 sobre 2y. 1 sobre 2y, bien, ¿no? Entonces fíjense acá. Fíjense en esta integral acá. ¿Cuál era la condición? Tiene que quedar en función de una sola variable. ¿Y aquí cómo quedó? En función de una sola variable. Entonces me sirve ocupar esto de acá. Ahora, ¿qué procede acá? Es solamente integrar. Este un medio de acá, este un medio, este un medio de acá. Lo saco afuera, ¿no? De la integral. Lo saco afuera de la integral. Me quedaría la integral de 1 sobre y por diferencial de y. Listo. Entonces, ¿qué me queda acá? El factor de integración con respecto a y va a ser igual a esto acá, la integral de 1 sobre y por diferencial de y, aquí es igual al logaritmo de la variable, ¿no? Entonces, aquí en este caso la variable es y, logaritmo natural de y. Listo. Acá tengo esto de acá. ¿Qué puedo hacer? Por propiedades del logaritmo, yo puedo subir lo de acá arriba, ¿no? Acá arriba. Y eso fue lo que hice, fíjense. El 1 medio lo subí acá arriba. ¿Y qué me queda en esto? Lo de adentro, aquí es igual. Esto siempre se lo enseñé en cálculo 3. Eh, Esto acá. Cuando vean ustedes esto, es sobre el logaritmo natural de una variable, cualquier variable. Pongámosle x, cualquier variable. ¿A qué va a ser igual? A la variable x. Esta es una propiedad. Y entonces esta propiedad, aplicándola acá, e elevado al logaritmo natural de y, ¿a qué va a ser igual? A la variable y, ¿no? Elevado a 1 medio. Entonces, el factor de integración va a ser y elevado a 1 medio. Nada más. O sea, ¿para qué ocupo este factor de integración? Factor de integración lo ocupo para multiplicar a la ecuación diferencial original. Fíjense, este valor voy a multiplicar. Esta era mi ecuación diferencial original, ¿no? Fíjense, aquí voy a multiplicar, aquí también. Y aquí lo multiplique, fíjense. Aquí está.
Aquí está, aquí está. Ese es el objetivo de hallar un factor de integración, que multiplica todo y al multiplicar a todo me va a dar una respuesta exacta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Jóvenes. Ah, ya, listo. Sigamos. Ahora entonces, este factor de integración lo voy a ocupar. Listo, gracias. Este factor de integración se multiplica con todo. Fíjense, aquí lo multipliqué, aquí lo multipliqué, lo multipliqué. Y si multiplico también acá, y un medio por cero me va a dar cero. O sea, es innecesario multiplicarlo. Obviamente que también se multiplica, ¿no? Aquí sería y un medio, ¿no? Pero esto por esto me va a dar cero. Lo mismo. Acá, fíjense. 4x se mantiene, ¿no? 4x se mantiene. Este 4x se mantiene. Acá está, se mantiene. Y elevado a un medio por uno. Diré por y. Esto es algo así, fíjense. Y un medio por y. Como es, bases iguales, exponentes de suma. Un medio más uno serían tres medios, ¿no? Listo. Ya, esto, de esta manera. Entonces, fíjense, al sumar y elevado a un medio por y me va a dar y elevado a 3 medios. Listo. Ahora, esto de acá, lo que acabo de encontrar en estos momentos, ahorita, esto de acá, o esto de acá, es m, ¿no? M. Es una nueva m en función de dos variables. Hay una gran diferencia entre esta m de acá, que es 4xy elevado a 3 medios, que esta m de acá, fíjense, 4xy. Fíjense, son diferentes, ¿no? Cambió algo, sí, sirven. Acá, 2 este 2 se mantiene constante acá. Acá, y, y elevado a un medio por y al cuadrado. Bases iguales, exponentes de suma. Un medio más 2 5 medio. Listo. Acá, menos 3x al cuadrado se mantiene. Y esto también se mantiene. No hay ni nada más que multiplicar. Entonces, esta parte de acá, va a ser la variable, diré la función, todo esto acá va a ser la función n, ¿no? Con el signo más, por si acaso. Ahí está. La función n. Fíjense que esta función n, respecto a dos variables, es diferente a la de acá, ¿no? A la original. Es muy diferente. Entonces acá, otra vez vuelvo a probar, ¿no? La derivada parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Vuelvo otra vez. La derivada parcial de m con respecto de y, acá está. ¿Qué hago? Bueno, voy a borrar esto acá porque no se ve muy cargado. Ya, ya. Este, derivada parcial de m con respecto a y. 4x. Como estamos hablando respecto de y, 4x es constante, ¿no? Se comporta como constante, se mantiene tal como es. ¿Qué quedaría? Esto de acá, ¿no? Me quedaría y elevado a 3 medios. Entonces, eso aquí sería igual. Esto de acá. Este 3 medios pasa abajo, ¿no? Pasa abajo, pasa abajo. Por y.
Y este 3 medios menos uno, que sería un medio, ¿no? Y la derivada de y, lo adentro, es uno. Listo. Así sencillamente. Ahora acá, 4 por 3 12 12 sobre 2. Está bien. Por x, por y, un medio. Está bien, fíjense tal cual. 12 dividido entre 2 6 6x por y elevado a un medio. Listo. Estamos bien. Derivada parcial de n con respecto de x. Entonces acá, con respecto de x. Fíjense, acá, menos 2y elevado a 5 sobre 2. Fíjense, como es respecto de x, esto acá se comporta como constante, ¿no? Sería cero, cero. Menos por menos, más. Acá está. Esto acá, y elevado a un medio, constante, se mantiene. Acá sería el problema. 2 por 3 6 6x, 6x, derivada de x, 1. Entonces me quedaría 6x por y elevado a un medio, 6x. Y fíjense, al final de cuentas, la derivada parcial de m con respecto de y es 6x y elevado a un medio. La derivada parcial de n con respecto de x, 6x por y elevado a un medio. O sea, ambos son iguales, ¿no? Entonces, al ser iguales las dos, va a ser exacta, obviamente, ¿no? La ecuación exacta. Entonces, todo este trámite que hicimos acá es para encontrar para que me entienda mejor, un número que nos ayude a multiplicar a la ecuación diferencial original y nos dé exacta, más directo. Porque al final de cuentas, y elevado a un medio es una variable y una constante, ¿no? Es un número más, un número y una variable, que al multiplicar a la ecuación diferencial original nos va a dar exacta, sí o sí. Sigamos. Entonces, ya estamos casi por terminar. Acá. Tiene que cumplir después estas tres condiciones. La primera condición, que la derivada de la función g respecto a x tiene que ser igual a la función m con respecto a x y, obviamente. La segunda, la derivada de la función g con respecto a y tiene que ser igual a la función n con respecto de x y. O sea que fíjense, solamente son un nuevo nombre que se le da. Fíjense, es un nuevo nombre que se le da. Esto es un nuevo nombre que se le da. También esto acá. Ya lo vimos hace rato. Esto también lo conocemos, ¿no? Esto lo conocemos, que son las funciones originales. Esto acá y esto acá. Y la última dice que la función g con respecto de x y y tiene que ser igual a la constante c. Entonces acá. Primero empezamos con la primera, ¿no? Acá. La derivada de g con respecto de x y y sobre diferencial de x tiene que ser igual a la función m. Entonces acá. La derivada de g con respecto de x y y sobre diferencial de x tiene que ser igual a cuánto vale la función o cuánto es la función m. Acá está. 4x por y elevado a 3 medios. 4x por y elevado a 3 medios. Listo. Fíjense. Entonces, esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante en el tema número 3 o 4 de cálculo 3 por si acaso. O sea que es por eso que se me hizo más fácil explicar esto acá. Porque esto lo vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo acá? Encontrar la función g con respecto de x y y. Fíjense, porque al final de cuentas, ¿qué voy a hacer acá? Este diferencial de x lo voy a pasar a multiplicar acá, como lo hice acá. Me va a quedar la función, bueno, la derivada de la función g con respecto de x y y igual a 4xy elevado a 3 sobre 2 por diferencial de x. Y me es más fácil a mí aplicar integrales, aplico integrales, integro acá, integro acá, ya. La integral de una variable, bueno, la integral de uno porque aquí no hay nada, ¿no? Porque g es una función, acá hay la integral de uno o de una constante
es igual a la variable. ¿Y qué variable? Es, bueno, otro color. ¿Qué variable? ¿Qué variable? G en función de X, Y. Entonces, este es el concepto claro. La integral de una constante es igual a la variable. ¿Qué variable? En este caso, G. Acá está. Pero la derivada de una constante es cero. Es la única gran diferencia entre derivadas e integrales. Si nosotros derivamos una constante, nos da cero. En cambio, si integramos una constante, nos da la variable. Estamos integrando. Aquí está g de x. Ahora acá, piensa, la integral de 4x por y elevado a 3 medios por diferencial de x, ¿qué me queda? 4 por y elevado a 3 medios. Acá está. Lo saco afuera porque es constante, porque estamos integrando con respecto a x. Por eso no me sirve 4 por y elevado a 3 medios, constante afuera. La integral de x por diferencial de x. Lo mismo que le dije hace rato. En este caso, aquí no hay constante. Aquí es la variable. ¿Qué variable? Aquí mi variable es x, fíjense. Esta pequeña parte de acá. Aquí mi variable es x, ¿no? Esta es x. Entonces, ¿cuál era la fórmula de las integrales? Que si tengo mi variable x elevado a uno o lo que sea, se le suma un 1 más y ese resultado se lo baja abajo. Por ejemplo, x, aquí está x. Aquí tengo uno. Voy a sumar un uno más. Serían 2. Aquí está. Y ese 2 se lo baja abajo. Si tuviera aquí x a la 3, si se le suma un uno más, sería 4 y ese 4 se lo baja acá abajo. Lo mismo. Ese repite. Más h de y. ¿Por qué es h de y? Porque si nos damos cuenta, no podemos poner directamente más la integral, la constante de integración, no podemos poner así. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que acá tengo una variable, bueno, una variable que se comporta como constante, pero es una variable y, digamos, esto acá. No sabemos el valor de esto acá. Por eso que pongo h de y. Puedo poner P de Y o J de Y, lo que sea, pero siempre con una Y. Y es por eso. Y ahora me queda mucho más sencillo, ¿no? Acá. 2 4 2 2x al cuadrado por y elevado a 3 sobre 2. Listo. Más, más h de y. Listo. O sea que la función g de x, y va a ser igual a 2x al cuadrado por y elevado a 3 sobre 2 más h de y. Ecuación número uno. Es lo mismo, esto es lo mismo que cálculo 3. Esto lo van a ver más adelante. Ese es el tema. Fíjense. Ahora sí, la primera ya la hice, ¿no? La segunda, ¿qué me dice? La derivada de la función g con respecto de y tiene que ser igual a la función n con respecto de x y, ¿no? Aquí está, tal como está. La función n, que es esto de acá, menos 2 por y elevado a 5 sobre 2 menos 3x al cuadrado por y elevado a un medio. Está acá. Esto acá. Fíjense, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cuál es lo mejor que puedo hacer acá? Aquí lo que hice fue directamente algo. Aquí lo que ocupé fue derivar. Lo derivé. Fíjense acá. Acá. Menos 2y elevado a 5 sobre 2. Y aquí no hay, ¿no? No hay. ¿Por qué no hay? Es que yo lo derivé. Bueno, ocupé esto de acá. 2x. Aquí lo que hice fue derivar con respecto de y. Bueno, sería bueno que lo haga paso por paso, ¿no? Ya.
Ya, esto acá. La derivada de la función g con respecto de y. Fíjense acá, acá. Sería con respecto de y. ¿Qué me queda? 4x acompaña, ¿no? ¿Dónde está? 2x al cuadrado. 3 medios, ¿dónde está? Acá está. Está bien. Por y elevado a un medio, está bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense, ¿qué tenía acá? ¿Qué tenía acá? Esta era la función de ecuación número uno, ¿no? Aquí tengo una constante h de y. O sea que si yo derivo respecto de y, ¿cómo sería su derivada? De esta manera, ¿no? La derivada de la constante h de y con respecto de y. Porque al final de cuentas, esto acá es casi lo mismo que esto acá. Fíjense, acá, 2x al cuadrado está acá. Por 3 medios pasa abajo, ya está. Por y. 3 medios menos uno sería un medio. Y derivada de y es 1. Y puedo poner uno, es lo mismo. Que este 2 con 2 se va, me quedaría 3x al cuadrado por y elevado a un medio. Más la derivada parcial de h de y sobre y. Diferencial de y con respecto a y.
Ahora sí sigamos. Recording in progress. Estamos acá, ¿no? Estamos acá. Ya. Entonces, aquí lo que hicimos fue derivar en función de la variable acá. Entonces, la derivada de g con respecto de y, ¿a qué va a ser igual? Acá, fíjense acá, acá, perdón, acá, acá. Con respecto de y, 2x al cuadrado constante se mantiene. 2x al cuadrado se mantiene. Por respecto de y, acá, 3 medios pasa abajo, acá está 3 medios, acá está el 3 medios, 2x, acá está, y aquí está el 3 medios por y. 3 medios menos uno es igual a un medio, multiplicada por y que vale uno. Se mantiene. Acá. Más la derivada parcial de h de y respecto de y. Y ya está. Todo esto acá. Listo. ¿Qué me queda? Este 2 se va con este 2. Me quedaría 3x al cuadrado por y por elevado a un medio más la derivada parcial de h de y con respecto de y. De esa manera entonces. Ahora, ¿qué me queda? Esto acá. Al final de cuentas, esto de acá, fíjense a la condición que teníamos nosotros, la función n con respecto a x y y va a ser igual a esto de acá, ¿no? A la diferencial o la derivada de la función g con respecto a y acá. Y va a ser igual a todo esto de acá. O sea que todo esto de acá ya lo tenemos, ¿no? Listo. Derivada, derivada de g, de la función g sobre el diferencial de y va a ser igual a la función n con respecto de x como y. Acá. Derivada de g con respecto de y. Lo tenemos acá. 3x al cuadrado por y elevado a un medio más diferencial, bueno, derivada parcial de h de y con respecto de y. Acá, n. ¿Cuánto vale n? Vale todo esto acá, ¿no? Todo eso vale n. Menos 2 por y elevado a 5 sobre 2 menos 3x al cuadrado por y elevado a un medio. Acá está. Es igual, ¿no? Evidente. Conociendo menos. Ya. Menos por más es menos, menos por menos más. Fíjense, esto de acá con esto de acá se me va. Me quedaría derivada parcial de h de y con respecto de y igual a menos 2 por y elevado a 5 sobre 2. Esto de acá. Derivada parcial de y lo paso a multiplicar. Hay una parte donde dice que las diferenciales van a ser igual a las derivadas parciales. Derivadas parciales. Que son este símbolo acá, derivadas parciales de diferenciales. Son iguales. Y yo puedo escribir diferencial o derivada parcial. Bien. Acá. La integral, bueno, aquí integro, ¿no? Integro a ambos lados. La integral de una constante es igual a la variable. ¿Qué variable? H de y. H de y. ¿Está acá? Acá. Menos 2 es constante, sale afuera. ¿Qué me queda? Me queda y, acá está acá. 5 sobre 2 más uno es 7 sobre 2. Este 7 sobre 2 lo bajo también abajo. 7 sobre 2. Entonces sería h de y igual a menos 2 por y elevado a 7 sobre 7 sobre 2 más c, más la constante c. Entonces, ¿qué me queda acá? Acá. Extremos con extremos. Este pasa arriba a multiplicar y este va hacia abajo. Fíjense, arriba y abajo. Y me queda. Así me queda.
Menos 2 por 2 menos 4 y elevado a 7 sobre 2 sobre 7 más c. Entonces, al final de cuentas, este va a ser mi constante de integración, ¿no? Es el constante de integración. ¿Qué me falta entonces? Fíjense, ¿cuál era el objetivo de esto de acá? De h y de y. Encontrar con la segunda fórmula que la de acá, el valor de h de y. Esto lo encontré. Entonces, ¿qué hago acá? Este h de y lo reemplazo, ¿no? Porque va a ser igual, menos 4 sobre 7 por y elevado a 7 medio más c. Esto lo reemplazo acá. Acá, fíjense, lo reemplacé. Que es igual a la función g con respecto de x y a 2x al cuadrado por y elevado a 3 medio, acá, más h de y. ¿Y h de y cuánto vale? Todo esto acá. Ya está. Entonces, ya tengo prácticamente, si se puede decir, mi función g con respecto de x, y. O sea que ya tengo la parte número 3, la parte número 2 perdón, que es esto acá. Ahora, la parte número 3, la función g de x, y tiene que ser igual a la constante. O sea, esto acá, todo esto acá, lo elevo a la constante, ¿no? Todo esto acá, esto acá, es igual a la constante. Fíjense esta acá tal como está. ¿Igual a qué? A C1. Igual a C1. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una constante C1 y una constante C. Al final de cuentas, si tengo C1 más C1 más C2, mejor dicho, menos C, ¿a qué va a ser igual eso? Va a ser igual a una constante. O sea, no pasa nada. Aquí puede haber montones de constantes, pero solamente va a haber una. Entonces, lo que quiero decir es que si tengo esto acá, con esto acá, solamente voy a poner una sola vez, que esta sea acá. Y aquí tendría mi respuesta final. Esa sería mi respuesta, que sería la C va a ser igual a 2x cuadrado por y elevado a 3 medios menos 4 sobre 7 por y elevado a 5, diré a 7 medios. Esta sería mi respuesta final. Este es, listo, esa sería la respuesta final. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes que avancemos. También esto se puede hacer de una manera más directa, ¿no? Esto lo enseña la ingeniera Magalí. Más directo. Fíjense, con solo encontrar el factor de integración, que es esto de acá, lo multipliqué directamente acá, ¿no? Acá está, y aquí también se multiplicó. Solamente lo que hice fue integrar directamente. Lo integré, lo integré, lo integré, lo integré. La integral de cero, que es un número constante, cero, c. Está bien.
Acá, me va a quedar esto acá, me va a quedar esto acá, me va a quedar esto acá. Si al final de cuentas se resuelve esto, me va a quedar esto acá. Si resuelvo esto, me va a quedar esto acá. Y me doy cuenta de algo, de que vamos a llegar a un punto si lo hago de esta manera directamente donde dos se van a parecer. Esto se parece con esto de acá. O sea que si dos se parecen, o sea, hay dos iguales, solamente voy a tomar una de esas dos, acá está, una vez. Y esto de acá está acá. Y si se fijan bien, esto de acá, esto de acá, que es igual a esto de acá, es netamente igual, ¿no? Respuesta final, respuesta final. ¿Qué le iba a decir, chicos? ¿Quieren que hagamos esto más? También es de la misma, pero un poquito más diferente. ¿Hagamos esto más? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Hagamos esto más? Sí, hago sí. Ya, ya. Hallar, aquí directamente les piden, ¿no? Hallar el factor de integración. Hallar el factor de integración. Fíjense, aquí yo lo puse por costumbre. Esto lo puse como M y esto lo puse como N. Ya, derivada parcial de M con respecto de Y. Acá, X constante se mantiene acá. 2 baja abajo, 2 por Y, 2 menos uno, 1, 2 por Y. Está. La derivada de Y es 1 menos uno. Sería 2X menos 2XY menos uno. Está bien. Acá, derivada parcial de N con respecto de X. Acá está, derivada de X es 1. Entonces, la derivada parcial de M con respecto de Y va a ser igual 2XY menos uno, y la derivada parcial de N con respecto de X va a ser igual a uno. Obviamente que no son iguales, son diferentes. Si es diferente, no es exacta. Y al no ser exactas, tengo que buscar un factor de integración que me ayude a resolver ese problema. La manera más correcta o más directa de hacer esto de acá es probando uno por uno, ¿no? El factor de integración respecto de X elevado a la integral de la derivada parcial de M con respecto de Y. M con respecto a Y va a ser 2X Y menos uno. Menos la derivada parcial de N con respecto a X es igual a 1. Sobre N. ¿Cuánto vale N? Vale X. Por diferencial de X. Fíjense acá. No puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer nada. Fuera diferente el caso, muy diferente el caso, si aquí yo tuviera un más y esto se me elimina, ¿no? Aquí no puedo hacer nada. Paso al siguiente. Factor de integración con respecto a Y. Menos la derivada de M con respecto a Y. 2XY menos uno, menos la derivada parcial de N con respecto a X. Uno. Sobre M. ¿Cuánto vale M? Vale X por Y al cuadrado menos Y. 2XY está bien. Menos uno menos 2 está bien. X por Y al cuadrado menos Y está bien. Fíjense, acá qué puedo hacer. Estos dos los saco afuera. Factorizo. Me va a quedar X por Y menos uno. Aquí me va a quedar. Aquí puedo factorizar también el Y. Y saco afuera, me va a quedar X menos uno. XY menos uno está acá. Si estos dos se simplifican, me va a quedar
menos 2 por la integral de 1/y, está bien, por diferencial de y. Menos 2 está bien. 1/y es logaritmo de y. Y este es menos 2, paso arriba a multiplicar acá. Y esto de acá, e elevado a logaritmo de natural de y, es igual a y. Entonces sería y igual a menos 2. Entonces el factor de integración va a ser igual a y elevado a menos 2. Fíjense, entonces los pasos son los mismos. Ustedes tienen que ver uno por uno con cuál les conviene trabajar, con cuál les hace más fácil, con cuál tiene menos problemas y todo eso. Con el de arriba, yo creo que no se lo ha podido, la verdad. Es más sencillo ver la manera más fácil que con el de Y. A veces sale con el de Y, a veces sale con el de X, si acaso, no que siempre salga con el de Y. Ahora, multiplicando en la ecuación diferencial. Esto lo multiplica acá. Aquí está, aquí está, aquí está. Acá está. Bases iguales, exponentes de suma. X al cuadrado por y a la menos 2. Bases iguales, 2 menos 2 0. Y elevado a 0 es 1. Aquí solo tiene 1. Entonces sería 1 por X por diferencial de X. Menos, menos 1 menos 1 menos 2 menos 1. Menos 1 por diferencial de X. Más Y elevado a menos 2 por X por diferencial de Y. Fíjense, me va a quedar mucho más sencillo, ¿no? Entonces, yo voy a ordenar. Fíjense, aquí tengo X y aquí tengo menos Y elevado a menos 1. Entonces, esto sería mi M. Acá tengo X por Y elevado a la menos 2. Este sería mi Y. Ahora tengo M y tengo Y. ¿Qué hago? Derivada parcial de M con respecto de Y. X constante, 0. Menos. Acá, este menos 1 lo pasa abajo acá. Y a este menos 1 le resto otro menos 1, sería menos 2. Listo. Menos por menos es más. Y elevado a menos 2. Está bien. Derivada, derivada parcial de n con respecto a x. Y elevado a menos 2. Listo. Constante de derivada de x, 1. Entonces, derivada parcial de n con respecto a x va a ser igual a y igual a menos 2. Entonces, en m y en n son iguales. Es exacta. Listo. Fíjense, en esto de acá salió exacta, ¿no? Bueno, nosotros lo convertimos en exacta, ¿no? Con un factor de integración. Con este factor de integración me salió exacto. ¿Qué sigue? Los pasos, ¿no? La derivada en función de la variable g con respecto de x tiene que ser igual a la variable m, ¿no? Sigamos. Metémosle esto. M, ¿cuánto vale m? X menos y a la menos 1. Derivada de diferencial de x, lo paso arriba. ¿Ya? Ya. Integrada, integro. ¿Qué me va a quedar acá? La integral de una constante es igual a la variable. ¿Cuál variable? Diferencial de g, la variable. Aquí voy a hacer por separado, por parte. Fíjense, la integral de x con diferencial de x está acá. Menos la integral de y a la menos 1 por diferencial de x. Acá, x elevado a 1 más 1, 2. 2, 2 abajo. Listo. Menos y. Y elevado a la menos 1, constante, sale afuera. Aquí, la integral de una constante 1 es igual a la variable. ¿Qué variable? X. Acá, fíjense, aquí tengo como constante
Como constante, ¿qué tengo? La variable y, ¿no? Al tener la variable y, mi constante sería h de y. Entonces, la función g respecto de x, y va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 menos x por y a la menos uno más c. Esa sería mi función. Obviamente, aquí h de y lo acabo de encontrar. ¿Y cómo lo encuentro esto acá? Esto acá lo encuentro gracias a esto de acá, al segundo paso. Diferencial de g sobre diferencial de y. O sea que tengo que derivar en función de esto de acá, en función de y. Fíjense. Acá, la derivada de y, como esto es x, sería cero. X con constante, menos x. Acá está, x. ¿Qué sigue? Este menos uno pasa abajo. Por y, menos uno menos 2, ¿no? Y esto acá, la derivada parcial de h de y con respecto de y. Está acá. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda la ecuación de arriba, ¿no? Me queda esto acá. Menos por menos es más x por y elevado a menos 2 más la derivada parcial de h de y con respecto de y. Entonces, ¿qué tengo acá? De la derivada. Fíjense, esto acá lo acomodé acá. Y aquí era igual esto acá, la derivada de g, la diferencial de g con respecto de y, a n. ¿Cuánto vale n? Vale y elevado a menos 2 por x. Y elevado a menos 2 por x. Listo. ¿Qué hago entonces? Fíjense, esto acá se va con esto acá, se elimina, ¿no? X por y a la menos 2 igual a x por y a la menos 2 no pasa al otro lado, se elimina. Solo me va a quedar entonces la derivada parcial de h de y con respecto de y igual a cero. Entonces, esto acá, diferencial de y, lo paso arriba, está acá, y esto se mantiene. La integral de una constante es igual a la variable. ¿Qué variable? H de y. La integral de cero es c, la constante, ¿no? Entonces, fíjense acá. H de y va a ser igual a la constante c. Por eso que directamente de h de y lo puse c directamente, ¿no? Entonces acá, ya acabamos con el número 2. El número 3. La función g de x, y va a ser igual a la constante c. O sea que lo tengo que igualar todo esto a C1. C1 que va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 menos x menos y a la menos uno más c. Aquí tengo una c y aquí tengo otra c. No me preocupa la verdad. Nada. C es lo mismo, pongo solamente una c de constante integración. C va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 menos x por y a la menos uno. Respuesta final sería eso. Listo, sería esa la respuesta final. Ahora, si aplico el otro método de la ingeniería Magalí, fíjense, es lo mismo, ¿no? Integro, bueno, ocupo el factor de integración, ¿cuánto era? Y elevado a menos 2. Aquí lo reemplacé. Aquí también. Y está, y acá está. ¿Qué hago? Integro por separado, fíjense. Y al final de cuentas voy a tener dos veces el mismo, ¿no? De lo cual solamente ocupo uno de estos acá. Ya está. Ocupo una vez. Y x al cuadrado sobre 2 lo ocupo también.
La constante c va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 menos x por y elevado a menos uno. Esto de acá, fíjense, es igual a esto de acá, ¿no? Es una forma diferente de hacer, pero más directa, ¿no? Es como una, si ustedes tienen duda en su ecuación diferencial por exacta, la mejor forma de hacer para que se les despeje la duda es siendo de esta manera directo, pues de otro método. Si tienen tiempo, claro, ocupan este método acá y les va a salir mucho mejor. De este método sale lo mismo, fíjense, esto es lo mismo que esto acá, ¿no? No hay por dónde perderse. Bueno, jóvenes, ¿es alguna pregunta, alguna duda? Para concluir. Bueno, entonces, esto fue todo por hoy. Bueno, Por si acaso, ¿cuándo es su examen con el ingeniero Rivera? no, no dijo nada, Ah, pero no ya dijo terminó. nada. No, Belleza, no entonces, dijo nada. porque a los de cálculo 3 le dijo que iba a hacer este miércoles. Y los de Sí, Rivera, sí. los de ecuaciones siempre es una semana después de cálculo 3, una semana después. Yo creo que esta semana le hice. Bueno, jóvenes, yo les voy a decir, nos vemos el siguiente domingo posiblemente, o entre semana también puede haber una asignatura presencial. Fíjense, hoy día hicimos eh, factor de integración y exacta a la vez. El siguiente domingo que nos veamos vamos a hacer variables separables y homogéneas. Y con eso prácticamente ya tienen su examen completo ya. Les voy a pasar los modelos. Tengo varios resueltos de esto, de ecuaciones exactas. Tengo varios. Eso los paso, lo vayan viendo ustedes, todo eso. Bueno, nos vemos jóvenes. Hasta luego.